En pantalla tenemos una aplicación de control de nivel PID para administrar el llenado de líquido de un depósito. En la aplicación web yo puedo establecer un nivel, por ejemplo, de 5 y automáticamente el sistema industrial va a empezar a responder para ajustar el nivel que yo necesito. Aquí vemos cómo el tanque empieza a subir de nivel y en el momento en que llegue al 50% se va a detener y va a entrar en una secuencia de control. Ahí ya está estabilizado y podemos ver cómo se va a mantener. Este tipo de controles son muy utilizados en la industria para el control de variables críticas, como lo pueden ser nivel, presión, temperatura, etc. En los que se requiere mantener una variable, en este caso la variable de control, dentro de ciertos rangos o de cierto límite para asegurar requisitos o parámetros de calidad. En este caso tenemos un control de nivel para asegurar en todo momento y en tiempo real que el nivel se va a establecer en el punto de ajuste que se inserte en el control. Por ejemplo, si yo cambio el set point a 8, automáticamente el sistema industrial detecta nuevo punto de ajuste y activa el controlador para corregir la variable y que se establezca en el nivel que se necesita. Por ejemplo, ahí ya está el nivel al 80% de capacidad. La aplicación web que estoy desplegando en este momento es la que me permite mantener ese control en tiempo real. Si observamos la aplicación, tenemos el set point, que es el control, tenemos la variable de proceso, que me indica el valor del sensor de nivel que se está entregando al controlador, que en este caso está oscilando entre 8.1, 7.8 y 7.9 y está oscilando en ese rango. Y eso corresponde al sensor de nivel analógico que está instalado en el depósito. También tenemos la variable de control, que esta variable de aquí es la que se encarga de corregir, en caso de ser necesario, la variable del sistema. Esta variable de control en este momento está representado por una bomba, que quiere decir que si el nivel comienza a descender, automáticamente entra en acción la bomba para llenar el depósito, ingresar líquido en el depósito y corregir esta variable. Adicionalmente, hay una válvula de descarga que lo que hace es drenar el agua del depósito para que en el caso de que el nivel sea superior al requerido, el nivel comience a descender. Por ejemplo, si yo el set point en este momento lo ajusto en el 3%, la bomba se va a apagar, como aquí se ve en la variable de control es 0, y esa válvula de descarga comienza a drenar el agua del líquido, precisamente para que el nivel descienda. Y una vez que el nivel desciende demasiado, entra en acción la bomba por medio de la variable de control para corregir. Aquí vemos como la línea verde, que es la variable de control, empieza a descender, y en el momento en que empieza a descender, por debajo del set point entra en acción la variable de control. Y ahora sí, entra en un estado de estabilización. El objetivo de este control PID, si lo observamos desde el punto de vista de la gráfica que tenemos en pantalla, es lograr que la línea verde, que es la línea de la variable de proceso, esté exactamente en el mismo nivel que la línea roja, que es el punto de control. Entonces, si se ajusta el punto de control en 3, el objetivo de este controlador es lograr que la línea verde esté exactamente en el mismo nivel. Y aquí vemos el comportamiento, vemos que prácticamente la línea verde y la línea roja están exactamente al mismo nivel, que ese es el objetivo y la razón de ser de este tipo de controles. Que inmediatamente que haya un cambio en el punto de ajuste, que es la línea roja, la línea verde se corrija y nuevamente se establezca al mismo nivel que la línea roja. Por ejemplo, aquí voy a cambiar a 4, vemos que hay un cambio en la línea roja y automáticamente el sistema tiene que hacer que la línea verde se empareje. Podemos hacer otro cambio, por ejemplo a 7, vemos cómo se aumenta la línea roja y la línea verde inmediatamente empieza a seguirla. Poco a poco se va acercando hasta que se establece en el mismo nivel. Ese es el análisis desde el punto de vista gráfico de las señales que tenemos aquí en pantalla. En cuanto al
sistema de control, nosotros tenemos aquí este sistema que tiene el tanque o el depósito con el nivel que se quiere controlar. Este sistema de aquí está controlado por un PLC Allen Bradley, que es el que tengo aquí, de tipo modular, que tiene la función de control PID. Realmente el controlador industrial es este PLC porque es el dispositivo que físicamente puede activar la bomba y los sensores. Eso no se puede realizar desde una aplicación web, sino que se utilizan controladores industriales como lo son PLCs para activar las altas cargas y para medir sistemas industriales. Y la aplicación web lo que está haciendo es comunicarse con este PLC para obtener un control a distancia. En este caso un control remoto. Si nosotros observamos el programa del PLC, que aquí lo tenemos, podemos ver la rutina principal. Y como podemos observar aquí, este cuadro de aquí es un cuadro, es una función PID. En esta función PID se puede programar en el PLC los distintos parámetros que nos van a permitir controlar el nivel. Lo más importante de este cuadro de función es que aquí se puede calibrar la sintonización del PID, que es la manera en que el sistema responde. Calibrando las variables, las distintas variables del controlador, se puede hacer que el controlador reaccione de una manera más rápida, más lenta, con mayor ganancia o con una ganancia menor, y el nivel de fluctuación a la hora de que el sistema entra en estabilización. Entonces, en síntesis, mediante esta función es como se puede perfeccionar el control, ya que al momento de integrarlo, prácticamente con cualquier tipo de valores que tenga por defecto, el controlador va a lograr estabilizar la variable en la mayoría de los casos, pero ajustando matemáticamente las variables en un valor adecuado, lo que se hace es perfeccionar el control para que responda de la mejor manera dependiendo del sistema. Entonces, eso por parte del PLC. Nosotros podemos ver aquí que el PLC es quien tiene la función de control PID. Tenemos un temporizador para corregir la variable cada cierto tiempo. Y los otros dos bloques de función simplemente lo que hacen es recibir los parámetros desde la aplicación web para asignarnos al controlador PID. En estas líneas de aquí es donde nosotros estamos transfiriendo el control a la aplicación web, ya que este valor se recibe de manera remota y el PLC lo que hace es aplicarlo al sistema físico. Entonces esa es la manera en la que funciona. Entonces este PLC de aquí está recibiendo las señales de manera remota desde la aplicación web y es quien activa a la bomba y quien mide el sensor de nivel. Muy bien. Ahora, para poder recibir esos valores de manera remota se utiliza un servidor. En este caso, como se trata de controladores industriales, se trata de un servidor OPC y nosotros vamos a analizar este comportamiento a continuación. Como podemos ver, aquí tenemos la aplicación web y como hemos estado analizando, se puede controlar al sistema desde esta aplicación. Por ejemplo, asignando un valor de 10, el tanque se va a llenar hasta su máxima capacidad. La pregunta es cómo estamos logrando que desde una aplicación web se traslade ese valor al PLC. Pues la manera en la que se está logrando es la siguiente. Tenemos aquí un diagrama que muestra la arquitectura de las aplicaciones que desarrollamos. Podemos ver que tenemos las aplicaciones divididas en dos grandes capas, la capa de frontend y la capa de backend. En la capa de frontend tenemos lo que son las aplicaciones cliente y de presentación. Estas aplicaciones se distinguen porque son con las aplicaciones con las que interactúa el usuario directamente, o sea, es esta aplicación de aquí con la que el usuario, que en este caso soy yo, estoy interactuando directamente. Puedo ver valores, puedo controlar y es la aplicación con la que yo interactúo. Entonces estas aplicaciones están siempre en la capa de frontend. En la capa de backend lo que tenemos son servicios con los cuales directamente yo nunca interactúo y nunca visualizo, sino que son servicios que se ejecutan en alguna parte de la aplicación,
pero a los cuales yo no tengo acceso directo. Muy bien. En la parte del frontend tenemos distintos tipos de clientes. Podemos tener, por ejemplo, clientes web. Y dentro de los clientes web podemos tener, por ejemplo, una PC con Windows. Y puedo acceder a la aplicación desde Internet Explorer, como lo estoy haciendo en este momento. En este momento tengo la aplicación web. Estoy en el navegador Microsoft Edge, que es la nueva versión de Internet Explorer. Y desde aquí estoy accediendo a la aplicación. Sería este primer caso. También lo puedo hacer desde un equipo Linux mediante Mozilla Firefox, o desde un teléfono con iOS desde Safari, o desde una televisión, desde una Smart TV mediante Google Chrome. Cada uno de estos dispositivos tiene un sistema operativo diferente, como lo son Windows, Linux, iOS o Android. Y eso para nosotros no es absolutamente ningún problema, ya que la aplicación web me va a permitir acceder desde cualquier sistema operativo, desde cualquier dispositivo, en cualquier momento, incluso de manera simultánea, o sea, varios a la vez, siempre y cuando acceda a través de un navegador web y esté conectado a la red. Si cumplo esos requisitos, voy a poder utilizar la aplicación. Eso es en cuanto a los clientes web. Ahora, existen otro tipo de clientes que pueden ser conocidos como clientes estándar o simplemente clientes. Estos tipos de clientes no acceden a través de un navegador web, sino que funcionan a través de aplicaciones especiales, como todas las que usamos normalmente. Por ejemplo, una aplicación desarrollada en C# en un equipo Windows. Nosotros podemos desarrollar esa aplicación y desde esta PC, que en este caso es Windows, podríamos igualmente controlar el sistema. Solamente que sería una aplicación específicamente para Windows, que se instalaría en el equipo y que igualmente funcionaría. O podemos desarrollar una aplicación Python en un equipo Linux, igual, el mismo propósito. O una aplicación Java en un equipo con Mac OS, e igualmente funcionaría. Nosotros vamos a hacer la demostración de estos tres casos, de una aplicación cliente desarrollada con C# para Windows, con Python para Linux y con Java para Mac OS, y ver que es exactamente el mismo funcionamiento. Nada más la diferencia es que en estos dispositivos se accede a través del navegador y en estos dispositivos se instala la aplicación en el equipo para que funcione. El último caso de cliente es el que se conectaría de manera remota desde la nube. ¿Qué quiere decir? Que se conectaría, por ejemplo, desde otro país, desde otra ciudad, desde cualquier lugar del mundo conectado a internet. Eso se lograría mediante una conexión VPN. Si nosotros establecemos una conexión VPN entre el dispositivo cliente, por ejemplo, un teléfono con iOS, en cualquier parte del mundo que esté conectado a internet, y establecemos esa conexión VPN con este servidor de aplicaciones, la aplicación funcionaría también. Simplemente lo que se hace es extender esta red local a través de internet mediante esa conexión. Así que prácticamente funcionaría como cualquiera de estos otros clientes que están aquí conectados localmente. Entonces, eso en la parte del frontend. En la parte del backend, ¿qué es lo que pasa? Cuando las peticiones y la información llegan al servidor de aplicaciones, o sea, cuando se manda información desde este tipo de aplicación, esa información llega a otro servidor, que es el servidor de backend. Este servidor central lo que tiene son los servicios centralizados que nosotros hemos desarrollado, que nos van a permitir controlar todos los recursos, todo lo que el usuario no ve, pero que necesita controlar. Por ejemplo, en este servidor, lo que estamos haciendo nosotros es comunicarnos con un servidor OPC. Ese servidor OPC, a su vez, es el que está controlando el PLC Allen Bradley, y el PLC Allen Bradley es el que está ajustando el nivel del sistema. Entonces, es así como funciona. Se tiene el equipo Windows interactúa con la aplicación web. El equipo Windows
se comunica con el servidor de backend. El servidor de backend establece comunicación con el servidor OPC, que es el servidor especial para controladores industriales. Y ese servidor OPC puede modificar y leer los registros internos del PLC Allen-Bradley. Y el PLC Allen-Bradley, como lo vimos, es el que tiene la lógica PID y quien físicamente de manera eléctrica puede activar la bomba y leer los sensores y por ende controlar la aplicación. Entonces, toda esta parte de aquí el usuario no la ve, no tiene acceso a ella y de hecho no necesita conocerla. Simplemente lo que el usuario ve es que tienes un navegador web y desde aquí controla el sistema, como lo vemos aquí. Simplemente lo que se ve es que yo tengo la aplicación web, ajusto mi nivel a 5 y mi sistema responde en tiempo real. Y ese es el objetivo, que el usuario simplemente use la aplicación y que la aplicación le brinde un servicio útil, que en este caso es el control de nivel en tiempo real. Y nosotros aquí lo que estamos haciendo es el análisis de todo lo que hay detrás de ese tipo de control. Ahora, todo esto que hemos estado analizando, que hemos estado platicando, ya se ha revisado anteriormente en un video sobre control PID. Toda la parte de los clientes, la parte del backend, la parte de los servicios, la parte del servidor OPC, todo ya se había analizado en un video anterior. Y en ese video nosotros habíamos comentado que íbamos a hacer próximas versiones de la aplicación, pero ahora agregando otros recursos, que eso es lo que vamos a hacer en este momento. Si nosotros aumentamos la perspectiva, podemos ver que la parte del backend no solamente se compone de controladores industriales, sino que hay más recursos que brindan servicios que yo puedo utilizar. Por ejemplo, además del servidor OPC, yo también pudiera utilizar un servidor para aplicaciones para bases de datos. De esta manera, yo podría realizar aplicaciones que almacenaran datos en un servidor MySQL, o en un servidor PostgreSQL, o en un servidor SQL Server, o en todos a la vez, según lo que yo necesite. Igualmente, podemos tener un servidor para microcontroladores y electrónica que lo que me permita sea realizar control, por ejemplo, de placas Arduino, de todos los modelos de placas basadas en microcontroladores PIC, de cualquier tipo de PIC, o de Node MCU, o de cualquier dispositivo electrónico serial o Ethernet, o cualquier tipo de electrónica en general. Yo también la pudiera conectar a este servidor y controlarla, al igual como lo estoy haciendo con el PLC. O también puedo tener un servidor de aplicaciones para instrumentación, con el que pueda controlar tarjetas de National Instruments, todos los modelos, osciloscopios y analizadores o generadores de funciones, por ejemplo de Tektronix, cualquier modelo, o conectar sistemas para visión artificial, como son cámaras y todos los equipos que tiene Cognex, entre otros. Y podemos agregar más servidores aquí que provean más servicios, como lo vamos a hacer más adelante. En este caso lo que nos ocupa es demostrar cómo, además de utilizar este servidor para comunicarnos con el PLC, también nos vamos a poder comunicar con una base de datos para guardar información, y que ese es el objetivo de este video. A esta aplicación que tenemos aquí le hemos agregado la posibilidad de guardar datos en una base de datos MySQL. El usuario no sabe qué tipo de base de datos se está utilizando. De hecho, ni siquiera no tiene por qué estar enterado de si la información se va a guardar en una base de datos o no. Tal vez pudiera guardarse la información en cualquier otro tipo de sistema. Lo que le interesa al usuario es que se guarde y que la pueda consultar.
Ya la manera en que se guarda y la manera en que se consulta, eso ya le importa solamente a la parte del backend y el usuario no necesita meterse en esos detalles. Entonces, ¿qué es lo que vamos a lograr con nuestra aplicación en esta segunda versión? Que cuando yo seleccione esta casilla de insertar data, los datos de setPoint, variable de proceso y variable de control se tomen y se almacenen en una base de datos en mi servidor de bases de datos hasta que yo desactive esa casilla, y posteriormente cuando yo presione el botón de data de control, que me arroje todos los datos que han estado almacenados en esa tabla. Y eso es lo que vamos a hacer. Para ello, nuestro servidor de backend se va a comunicar con un servidor de aplicaciones para bases de datos, y ese servidor se va a comunicar con un servidor MySQL, y ahí es donde se va a guardar la información. Vamos a verlo en este momento. Voy a estar aquí en mi aplicación, establezco un control, por ejemplo de 8. Mi sistema se empieza a actualizar y en este momento yo selecciono la casilla de insertar datos. Vemos cómo empieza a aumentar un contador. Ese contador me va a indicar a mí el número de datos que está guardando. Voy a guardar 10 datos. Y desactivo la casilla. En ese momento mi aplicación web ya almacenó 10 datos en algún lugar. El usuario tal vez no sepa exactamente dónde se guardaron. Nosotros sabemos que se guardaron en una base de datos MySQL. Ahora, ¿cómo consulto los datos? Para consultar los datos, damos clic en data de control de nivel. Y en ese momento se despliega otra aplicación. Y en esa aplicación lo que nosotros obtenemos es una tabla del sistema de datos. O sea, obtenemos la tabla íntegra de la base de datos y podemos ver todos los datos almacenados. En este momento tengo más de 10 datos y eso se debe a que ya había datos almacenados aquí anteriormente. Si nosotros vamos a control de nivel, volvemos a la aplicación principal y puedo insertar más datos, por ejemplo 3 datos más, y cuando voy a data de control vemos que ahora el número de datos de la base de datos es 223. Si yo vuelvo a la aplicación, almaceno más datos, por ejemplo 2, vuelvo a la aplicación y ahora hay 225. Y aquí tengo cada uno de los datos que se han estado almacenando de mi proceso. En este último dato de aquí me indica que es el dato número 260. Me indica la fecha, la hora de la medición, el setPoint actual de la aplicación cliente, el valor de la variable de control y el valor de la variable de control. Eso para cada uno de los datos que se ingresan. Y esa es la manera en que está funcionando la aplicación. Voy a control de nivel, por ejemplo establezco mi setPoint en 3. El depósito comienza a disminuir su nivel y yo puedo empezar a guardar datos. Ahí vamos a ver cómo el sistema empieza a descender. El líquido va fluyendo. La gráfica me indica en color verde el nivel del tanque y cómo se va acercando cada vez más al setPoint hasta que se estabiliza. Ahí yo puedo detener el almacenamiento de datos. Me dice que ingresé 12 datos nuevos. Voy a la aplicación. Aquí ya efectivamente se ve el cambio. Y si yo voy hasta la última parte de la tabla, puedo ver el cambio. Desde que se asignó el setPoint en 3, la variable fue descendiendo. 6.5, 6, 5.6, 5.1, 4.7, hasta que en algún momento llegó a 3
luego 2.7 y aquí comenzó a subir nuevamente y va a estar fluctuando alrededor de los 3, manteniéndose en control. Entonces, en este momento estamos viendo cómo agregamos esa funcionalidad a nuestra aplicación web. En la parte del backend, ¿qué fue lo que sucedió? Simplemente lo que sucedió fue que la aplicación web solicitó un servicio de almacenamiento de datos y de consulta. Esos servicios los solicita a través del servidor de aplicaciones cliente. El servidor de aplicaciones cliente lo solicita al servidor de aplicación central de backend. Y este servidor central de backend es el que administra los servicios y toma decisiones de la siguiente manera. Dice: para controlar el sistema utilizo el servidor OPC y el PLC. Entonces de esa manera puedo controlar. Pero ya para almacenar datos ya no puedo utilizar el PLC ni tampoco este servidor. Entonces hago uso de otros recursos. Por ejemplo, del servidor de aplicaciones para bases de datos. Y en el servidor MySQL, en ese sí puedo guardar datos y consultar. Muy bien. Entonces así es como funciona. Si en determinado momento se requiere, por ejemplo, usar un robot para que realice un proceso de soldadura en esta misma aplicación, en esta aplicación en la que estoy actualmente, pues solamente sería cuestión de agregar los botones para activar robot. Y en cuanto al backend, el servidor central puede nuevamente consultar el servidor OPC y además de estar controlando el PLC, podría controlar un robot, en este caso un robot Fanuc o cualquier otro tipo de marca de robot. Si se requiere agregar electrónica, podríamos conectar un Arduino o un PIC a otro servidor para que el servidor de backend también lo utilice. Entonces, ya con esto hemos demostrado cómo las aplicaciones no solamente pueden utilizar un recurso, sino que pueden utilizar varios. No solamente tienen que utilizarlos a la vez, sino que lo pueden utilizar de manera simultánea. Y no solamente pueden ser usados por un cliente, sino que pueden ser usados por varios clientes al mismo tiempo. Por ejemplo, yo aquí voy a copiar el link de la aplicación, voy a abrir otra ventana, lo voy a pegar y voy a tener mis dos aplicaciones al mismo tiempo en ejecución, obteniendo datos en tiempo real. Aquí lo puedo ver. Tengo una ventana y estoy viendo los datos en tiempo real, y tengo otra y también estoy viendo los tiempos en tiempo real. Puedo cerrar una de las aplicaciones y volver a la aplicación principal. Entonces así es como funciona esta aplicación. Ahora nosotros vamos a seguir trabajando con bases de datos porque es importante manejar algunos conceptos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo quiero cambiar de un motor de base de datos? Por ejemplo, en este momento tenemos MySQL. Cuando quiero cambiarlo, por ejemplo, por PostgreSQL, ¿qué es lo que se tiene que hacer y cómo funciona el cambio? Bueno, vamos a hacer videos que precisamente muestren cómo funciona una aplicación de este tipo, para que el usuario no vea afectado su funcionamiento de la aplicación. ¿Qué quiere decir? Que la aplicación va a funcionar exactamente igual, no se va a tener que modificar ni reprogramar, y solamente el cambio se va a hacer en el backend, para, en lugar de utilizar un servidor específico, por ejemplo MySQL, que se utilice otro servidor, por ejemplo Postgres o SQL Server, o en otra ocasión hacer que lo guarden los tres al mismo tiempo. O sea que tomaría los datos y los guardaría en los tres servidores. Y ya con eso quedaría demostrado que todo lo que tenga que ver con bases de datos se puede utilizar en nuestras aplicaciones. Igualmente todo lo que tenga que ver con controladores industriales, todo lo que tenga que ver con electrónica, todo lo que tenga que ver con instrumentación y nuevas capas de servicio que vamos a estar agregando aquí, como lo son correos electrónicos,
archivos y servicios web de terceros, entre otras funciones. Entonces, nosotros vamos a continuar. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ya nada más por último, vamos a verificar exactamente cómo se están guardando los datos en la base de datos MySQL. Vamos a ingresar directamente a ese servidor para ver lo que está pasando. Aquí yo estoy en MySQL. Estoy conectado a la base de datos de la aplicación que estamos utilizando y voy a actualizar la información. Y aquí la tenemos. Como vemos, aquí estoy conectado a la base de datos y al ejecutar una consulta puedo ver exactamente los mismos datos que están guardados en la aplicación web. En este caso aquí la tabla empieza en el número 1 y termina con el dato 283. Tengo igualmente los mismos campos: identificador de dato, fecha, set point, variable de proceso y variable de control. Si yo voy a la aplicación web, voy a la data de control, doy a actualizar. Vemos que también inician el dato 1 y el último dato es el 283. Entonces, es aquí donde se está guardando la información en esta base de datos. Vemos que si yo voy a la aplicación web y almaceno dos datos nuevos, regreso a mi servidor MySQL y actualizo, aquí ya se indican esos datos nuevos, el 284 y el 285. Entonces, la aplicación del usuario no tiene en cuenta cómo se está guardando la información, no sabe de qué manera se está haciendo, ni siquiera en qué lugar se está almacenando. Puede ser en un lugar remoto, en un servidor que posiblemente hasta pudiera estar en otra ciudad o en otro país. Entonces, en algún lugar se está almacenando esa información y el usuario únicamente lo que está haciendo es poder insertar datos y luego poder consultarlos. Ya nosotros, después de este análisis, sabemos que la información se está guardando aquí, en este servidor, y que se está haciendo a través de un servidor de aplicaciones para bases de datos, que también vamos a ver más adelante, que tiene un servicio especial para comunicarse con esta tabla. Entonces hay una aplicación creada especialmente para comunicarse con esta tabla, y que ese servicio, esa aplicación está instalada aquí, y que brinda un servicio que puede ser consultado por este servidor central, y que es quien ya le da los servicios a las aplicaciones de cliente. Entonces nosotros vamos a continuar desarrollando este tipo de aplicaciones para robots industriales, electrónica, correos electrónicos, bases de datos y todo otro tipo de aplicaciones para solucionar requerimientos empresariales.